Bienvenidos a nuestras redes sociales. Es una alegría muy grande en este domingo por la mañana encontrarnos para disfrutar un tiempo juntos, para ir descubriendo cosas que a veces necesitamos aprender y enfrentar dificultades que también hay muchísimas. Estamos viviendo un tiempo difícil, como todos sabemos, de esta pandemia que nos aflige, que nos angustia, que hay momentos que nos parece que ya está casi aplacado y vuelve a aparecer, nos sorprende y sorprende a los especialistas y a cada uno. Y cada día estamos teniendo más enfermos, con mayor contagio, por eso es importante vernos y observarnos, a ver qué es lo que está pasando. Por eso en esta mañana quiero compartir algo de la palabra de Dios relacionada también con estos problemas y estas epidemias que aparecen y estas dificultades y las consecuencias. Hay muchas cosas que suceden en nuestra sociedad hoy, en nuestros días, con el problema de la pandemia. Y todo iba bien. Por eso hay una alerta, ¿no? En un momento hay una alerta, una amenaza del descontrol de que pareciera que empiezan a aumentar de una manera desproporcionada. Si bien es de esperar, porque esto es una pandemia, una contaminación permanente, pero eso es interesante ver algunas cosas muy importantes. Estábamos funcionando y andando muy bien con el programa de los contagios. Estábamos muy bajos en la provincia de Mendoza, pero empezaron a suceder uno y otro caso, y otro caso, y otro caso, y nos vemos hoy sorprendidos realmente, con el aumento de casos y casos muy serios. Si bien la comunidad ha respondido de una manera extraordinaria y está respondiendo de una manera extraordinaria, la mayoría, pero aparecen aquellos que no piensan en que si se hace algo contrario a la ordenanza, a las leyes, al sistema que se ha establecido, puede afectar. Generalmente se dice, no, ¿qué puede hacer? ¿A quién puede afectar lo que vamos a realizar? Además que nadie se va a enterar tampoco. Eso es lo que se piensa y ha sucedido esas cosas. Lo vemos diariamente, por fines de semana, la gente se le da un poquito y se toma, como el dicho, le da la mano, se toma hasta el codo, pero han sucedido cosas de encuentros, más de 20 personas, más de 50, más de 100, y eso tiene sus consecuencias. Hoy estamos con un contagio bastante acelerado, pero sabemos que esto era de esperar, pero debemos funcionar de acuerdo a lo que nos han enseñado, lo que nos aconsejan permanentemente cada día para poder lograr derrotar a este enemigo. Así es las personas, así somos. A veces nos parece que lo que nosotros hacemos no afecta a nadie. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Todo va a seguir bien. Pero el violar normas o leyes traen consecuencias muy catastróficas, desastrosas a veces. Y esto de violar ciertas normas que nos han establecido hace que luego tengamos que enfrentar problemas y dificultades y sufrimientos y angustias y tristeza y depresión y demás. Todos deberíamos acatar correctamente las ordenanzas y las leyes. De esa manera se va a reducir el contagio y vamos a poder derrotar más pronto este flagelo que nos está acusando permanentemente. Vamos a derrotar al enemigo cuando estemos obedeciendo y haciendo las cosas que nos han ordenado. Entonces la derrota de este enemigo, de este adversario que tenemos, que es terrible, lo vamos a derrotar más rápidamente. En la Biblia hay una consecuencia muy clara de esto. Cuando realmente desobedecemos, el hombre desobedece,
recibe las consecuencias de esa desobediencia. Y Dios advierte permanentemente cómo debemos ser personas que obedecemos y guardamos las ordenanzas y guardamos las leyes. Porque cuando violamos las leyes vienen consecuencias sobre nuestra vida en forma personal, pero también afectamos a los demás. Porque ese es uno de los problemas, que pensamos que si yo hago algo malo, me afecta a mí nada más. No es así. Afecta a terceros y por supuesto te afecta a ti, a tu familia, y arruina tu vida y la vida de otros. La desobediencia hace que afecte a terceros y que no puedan obedecer. Dios habló a Josué en el Antiguo Testamento, en la Biblia, habla de esto. Dios habló en un momento a Josué, que era un líder del pueblo de Dios, para que ordenara a ese pueblo para poder lograr resultados eficientes, resultados extraordinarios. Debemos ajustarnos a ciertas reglas y a ciertas órdenes. Dios llamó a Josué para que ordenara al pueblo hacia una gran batalla que tenían que enfrentar. Y les aseguraba, porque venía de parte de Dios, les aseguraba al pueblo una gran victoria. Si nosotros nos alineamos y funcionamos de acuerdo al orden, vamos a lograr vencer al enemigo y tener una gran, pero gran victoria. La victoria asegurada. Dio órdenes, pasos a seguir para conquistar todo. Hay órdenes, hay pasos que debemos hacer, continuar, seguir, obedecer. Josué preparó a ese pueblo para esa gran batalla. Pero Dios habló con Josué y le dijo: van a tener la batalla, una batalla grande, y la van a ganar. Pero antes de la batalla dijo: ninguno de los soldados y de la gente que vaya a esa guerra a conquistar esa ciudad no puede tomar nada de lo que quede en esa derrota. Pero algunos desobedecieron y vieron algunas cosas que les atrajo, se sintieron tentados y lo tomaron y lo llevaron. Al llevarlo, nadie se enteró, lo guardó, lo escondió, y así quedó todo sin que nadie se supiera. Pero él desobedeció, y la desobediencia tiene consecuencias muy graves. Si de parte de Dios, las consecuencias, aunque Dios perdone, las consecuencias debemos soportarlas. Y si es a nivel humano también. Por eso es interesante observar y ver en este pasaje que Dios le está hablando y advirtiendo lo que no tienen que hacer. Pero siempre hay alguno que hace lo que no tiene que hacer. Y dice, total, ¿qué puede pasar? Ese total, ¿qué puede pasar? Pero también hay otro, el pero ¿qué? Pero no va a pasar nada. Ese pero nos lleva a ser derrotados. Siempre hay que tener cuidado. Alguien que va a hacer algo debe saber que está afectando a muchísima gente. Hoy también con los consejos, el consejo que viene de los especialistas, el consejo que viene del gobierno de nuestra provincia y de todos aquellos que están involucrados en la salud, deben ser escuchados por todos nosotros y obedecer. Pero siempre hay alguien que va a hacer algo que desobedece a esa ordenanza y luego se afecta. Y así muchas veces se violan las normas, después llegamos y lloramos, nos angustiamos, ya es tarde. Cuando desobedecemos y la consecuencia cae sobre nosotros es tarde. La palabra enseña, debemos pensar
tener dominio propio. Antes de hacer las cosas, pensar. No dejarnos dominar por el impulso, por el deseo, por el placer, porque eso va en contra de Dios mismo. El segundo paso que vemos aquí, para conquistar hay que tener todo ordenado. Después de esta batalla, después de este enfrentamiento, y que algunas de las personas que fueron allí tomaron lo que Dios había dicho, no tocarás, enfrentaron, no tenían que enfrentar otra batalla que era pequeña, que era fácil de superar. Y fueron allí confiados. Y enfrentaron esa batalla y fueron derrotados. Y fue catastrófico el desastre. Murió un montón de personas. Y empezaron a llorar, empezaron a deprimirse, a angustiarse, a preguntarse por qué nos pasó esto. Y además de eso, a levantarse y decir, ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué no lograste hacer esto o aquello, Dios? Pero nunca se preguntaron si había algún problema allí en medio. El que había desobedecido en el primer enfrentamiento, el primer problema, estaba allí. Dios había dicho, no tomen nada de lo que hay allí. Ese que tomó, nadie se enteró, pero las consecuencias aparecieron en el próximo enfrentamiento. Una ciudad pequeña, un ejército pequeño, era fácil de vencer, fácil de derrotar, y fueron castigados violentamente y murieron muchos. Vidas que no se volvieron a recuperar. En esto que estamos viviendo nosotros, este enfrentamiento difícil, también hay ese relajamiento. Total, ahora ya ha pasado lo peor y empezamos a relajarnos y hacer cosas que no nos han dicho que hagamos o nos han puesto límites. Nos gusta romper los límites y hacer lo que queremos. No decimos nada, pero las consecuencias aparecen. Así como aparecieron aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, también aparecen en nuestros días. Cuando hubo esas reuniones que fueron clandestinas porque no eran aceptadas, no se permitía eso, se hicieron, disfrutaron, tuvieron placer. Y después empezaron los brotes por todas partes. Y las consecuencias se tienen que sufrir. Y la angustia viene, y la tristeza viene, y aún la depresión viene y quiere tomar el control de nuestras vidas. Dios advierte, no desobedezcan mi palabra y mis mandamientos, porque las consecuencias serán terribles. A veces nosotros como personas, como seres humanos, decimos, bueno, Dios nos va a entender, Dios nos va a comprender. Sí, Dios va a tener misericordia, pero las consecuencias las vamos a tener que soportar, porque va a ser muy difícil superar aquellos obstáculos. Los obstáculos son duros, pero hay que superarlos, hay que vencerlos. En este caso, en esta batalla que estamos enfrentando, no podemos desobedecer, porque si no seremos derrotados. Cuidado con este enemigo. No nos confiemos, no nos bajemos el barbijo, no nos olvidemos el barbijo en casa, no nos olvidemos de la distancia, no nos olvidemos de cubrirnos permanentemente, de tener cuidados especiales. No nos olvidemos, no nos relajemos, porque el enemigo va a estar ahí, y no desobedezcamos las órdenes que nos dan, porque las consecuencias de hacer una reunión que no es aceptada va a tener consecuencias, y lo que podíamos terminar más rápido y mejor vamos a sufrir. ¿Por qué? Así como Dios nos aconseja que debemos buscar su camino, obedecer su palabra y creer en Jesucristo como el Señor que nos va a ayudar y nos va a fortalecer, así también
en este caso debemos ser obedientes, porque debemos ser ejemplos para otras provincias, para la nación y también, ¿por qué no?, para otros países. Y como personas que decimos creer en Dios, debemos comenzar a ser obedientes, porque la palabra de Dios dice: no desobedezcas ni violes las leyes, porque violar las leyes trae consecuencias irreparables. Es interesante observar esto. Bien, fue una derrota triste, fue un sufrimiento, no se pudieron recuperar las vidas, pero recuerda, se enojaron contra Dios. Lo primero que dijeron: ¿dónde está Dios? Y muchas veces nosotros también nos enojamos. ¿Dónde está el ministerio? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está esto? Pero también decimos: ¿y Dios dónde está? ¿Qué hace Dios que no actúa en medio de esto? ¿Por qué no preguntarnos primero: ¿yo estoy andando bien? ¿Estoy haciendo las cosas correctas? ¿Soy una persona que me gusta caminar de acuerdo a las órdenes y a las leyes que nos dan como comunidad? ¿O me gusta violarlas? Y después que me vienen las consecuencias, me quejo contra Dios porque no asumo mi responsabilidad. Y Dios nos enseña en la palabra que debemos obedecer a Dios y a su palabra. Y debemos entender que si violamos eso, debemos aceptar las consecuencias sin quejas. Este es un tiempo de lucha difícil, conflictiva, pero también tenemos la promesa de Dios: conmigo, dice Dios, van a vencer y van a derrotar toda fortaleza que haya delante. Esta es la fortaleza que estamos tratando de derrotar, no solos, sino en conjunto, apoyándonos unos a otros, porque entonces Dios tendrá misericordia de cada uno y nos dará una victoria realmente extraordinaria. Es bueno examinarnos nosotros y reconocer si somos culpables. ¿Cuántas veces nos pasa lo que le pasó a aquellos? Total, nadie se va a enterar. Pero después tuvieron que enfrentar las dificultades y fueron derrotados y avergonzados. Hoy el Señor te dice a vos y a mí, Dios en su palabra: quiero estar con ustedes. Y vienen tiempos grandes y extraordinarios que yo estoy preparando para todos, y especialmente para todos aquellos que tienen confianza en mí. Haré cosas grandes y extraordinarias que ustedes todavía ni han soñado. Las tengo preparadas para entregarlas. Por eso no te desanimes, sé obediente, porque si no las consecuencias son duras y difíciles. Hagamos caso a lo que nos enseñan y lo que nos piden, porque ellos están luchando, los médicos, los sanitaristas, están luchando permanentemente en esa línea, en esa frontera, y las autoridades del gobierno también están actuando para que todos, como provincia, como país, podamos salir adelante. Y yo estaré con ustedes, dice Dios, y los guardaré y los sostendré y los llevaré a esa gran victoria en el nombre de Jesucristo. Quiero orar por ustedes en esta hora y bendecirlos. Padre amado, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor mío y Dios mío, perdónanos si hemos fallado, si hemos desobedecido. Perdona a aquellos que no aceptaron y obedecieron las reglas que se habían establecido. Ayúdales a través del Espíritu a comprender y a entender y a arrepentirse, porque tu palabra nos enseña, debemos arrepentirnos de nuestros errores y de nuestras faltas. Y entonces tú vendrás y tendrás misericordia de nosotros y nos bendecirás, dice tu palabra. Gracias, oh Dios, porque esto es posible para vos que estás allí, para vos que estás compartiendo, que estás escuchando esta palabra. Que Dios derrame su espíritu sobre tu vida, sobre tu familia, y que puedas tener el gozo de ver una gran victoria y un gran resultado exitoso dentro de poco tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.